Queremos dar a conocer cómo la geografía, los factores económicos, culturales y políticos se vinculan con los actos destinados a causar la muerte o lesiones en busca de intimidar a una población u obligar a un gobierno o una ONG a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, dentro de las últimas 2 décadas en países desarrollados y en vías de desarrollo, ya que es importante que la gente conozca los aspectos que influyen sobre este tema y tenga así un conocimiento adecuado. En los últimos años el terrorismo ha aumentado a comparación con otros años en las últimas 2 décadas. Pero ¿qué es lo que hace que el terrorismo se presente? Basados en información del Índice Global del Terrorismo, la mayoría de los ataques terroristas ocurren en países que entran en estas 2 categorías: países involucrados en un conflicto armado, países con alto nivel de terrorismo político. 22 de los países más impactados eran todos definidos como en conflicto. Por ejemplo, el conflicto de la primavera árabe, que hizo que en países como en Yemen, Egipto, Libia, Tunisia y Siria aumentara la presencia del terrorismo. Pero además hay otras razones por las cuales el terrorismo se presenta. La primera, si hay una radicalización de un grupo, ya sea cuestiones políticas, religiosas o económicas. La segunda, si hay autopromoción. Los grupos radicalizados buscan hacerse escuchar, hacerse notar, esto a través de violencia para que el gobierno, la población, el sistema internacional los escuche, infundan miedo y se vean como una amenaza, y así lleguen a cumplir sus peticiones en algunos casos. La tercera, ausencia de canales apropiados para comunicarse en ciertos escenarios. La cuarta, falta de control del gobierno en movimientos legales y financieros existentes. Y la quinta, ingobernabilidad, falta de control del gobierno, un monopolio de control legítimo de la violencia. Por lo cual no sorprende que los países más afectados por el terrorismo sean Irak, Afganistán, Nigeria, Siria, Pakistán, Yemen, Somalia, India, Turquía y Libia, y que las regiones más afectadas sean el Medio Oriente, África del Norte, Asia del Sur y África subsahariana, en las cuales se dio lugar al 84% de los ataques ocurridos en 2016. Los países más afectados de la OSD son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Grecia, Australia, Chile, Italia, entre otros. En Estados Unidos, ya que hay un alto índice por la discriminación contra religión, grupos minoristas y no hay tanto apoyo de derechos humanos. Los principales grupos terroristas actualmente son el Estado Islámico. Es difícil calificar la magnitud de este grupo terrorista, ya que es una red global que ha logrado posicionarse más allá de las fronteras. Al-Qaeda, Boko Haram y talibanes. Las razones de los ataques son de diversos tipos, por ejemplo, contra civiles, contra el gobierno, contra infraestructura y entre otros. Los ataques más comunes son por bombas, por asalto armado, por asesinato, rehenes, entre otros. Desde el punto de vista económico, en la última década, el año en que más pérdida económica hubo debido al terrorismo fue el 2014, con una cifra de 104 billones de dólares distribuida entre propiedades destruidas, muertes y heridos. Los grupos terroristas ganan dinero para financiar sus actividades a través de impuestos, venta de petróleo y gas, secuestros y extorsión, venta de drogas, entre otras fuentes ilegales. Pero así como todo inicia, todo termina. Y los grupos terroristas acaban al alcanzar sus metas, o tener una desintegración interna, o ser derrotadas militarmente. Dependiendo del tipo de grupo, la distribución en la forma en la que estos acaban es diferente. Otro de los aspectos que influyen en el terrorismo son los medios de comunicación, y en estos existe una extensa cobertura de los atentados que se realizan más en el mundo occidental, mientras que los ataques que suceden en el tercer mundo pasan desapercibidos. Así que, ¿cuáles son los factores que influyen en que un país sea considerado en la prensa? La posición del país en términos económicos, tecnológicos y su rol en el orden global, así como su nivel de desarrollo. El número de víctimas involucradas, el periodo del conflicto, el tipo de crímenes cometidos,
la relevancia y presencia en la agenda internacional y por tanto en medios. Vale más la muerte de un occidental que uno de Medio Oriente. Esto se recurre a que los humanos nos basamos en la jerarquía, dependemos de supervivencia y es primordial nuestra supervivencia sobre los demás para sobresalir. También hay una correlación entre la cobertura de ataques en los medios con el régimen del país. Mientras más democrático sea el régimen, más libertad y autonomía en los medios, más transparencia y ubicación del conflicto. Si el ataque se presenta en una zona de conflicto, se le resta importancia, ya que es un acto más del conjunto de violencia que sucede día a día. En cambio, si se da en un país que no está en conflicto, el hecho es más impactante. Ataques en países de primer mundo son más vistos en medios internacionales que ataques en países de tercer mundo. Esto se debe a que hay más importancia e interés de los medios por cubrir a países de primer mundo, lo que es Europa y América principalmente. La prensa parte del principio de que un ataque en París va a tener un mayor interés, por diversas razones, como porque algunas de las personas que leen las noticias no van a saber en dónde se encuentran países de Medio Oriente, y a otro porcentaje no les interesa saber. En Medio Oriente y en países de tercer mundo tienen una mayor cobertura porque son países vecinos y a su población les interesa saber qué ocurre en esos países cercanos. Lo que pasa en el mundo occidental se cree que tiene una mayor relevancia, tanto dentro de los países occidentales como a nivel global. Asimismo, existen elementos de superioridad. Otra es el riesgo que se puede observar al ser periodista. En ciertos países se tiene un alto índice de asesinatos a reporteros o periodistas. Esto nos habla del riesgo de la profesión. La situación del terrorismo no llegará a empeorar en algunos años, pero seguirá presente. El terrorismo convencional no se considera que empeore. Sin embargo, hay dos fenómenos derivados del terrorismo que representan una amenaza. El ciberterrorismo, a través de usar Internet como un medio para atacar o atentar, y el terrorismo nuclear, que es un tema muy importante de seguridad por el alcance que tiene el material nuclear. El terrorismo va a seguir presente, ya que es un grito de ayuda. Gente que sufre y llega a esta etapa ya que lucharon y no les queda más que luchar contra su vida y la del prójimo a través de violencia. Nunca va a ser justificable el terrorismo, porque atenta contra gente inocente, civiles. Sin embargo, algunos ataques desafortunadamente llegan a ser justificados, ya que quienes lo propician afirman que se les niegan condiciones para subsistir en una sociedad, que no todos tienen trabajo, comida, voz, voto, condiciones dignas para vivir. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Si queremos participar, debemos empezar fomentando una democracia, una expresión de opiniones, hacer uso de las leyes y la Constitución para cambiar nuestra situación. Entonces sí hay una correlación entre la difusión de los ataques y el tipo de régimen que existe en el país. So I think even though conventional terrorism will never leave, and I'm sure every now and again we'll have terrorist attacks, I think that especially from a technological globalization point of view, both cyber terrorism as well as nuclear terrorism are two of the main threats. Es una señal, o debería ser una señal al gobierno, a nosotros, tú y yo, de que hay algo mal, hay una injusticia pasando. Fundamentalmente es una cuestión de etnocentrismo. Lo que pasa en el mundo occidental tiene más relevancia, o se piensa que tiene más relevancia tanto dentro de los países occidentales como a nivel global. Este proyecto nos permitió hacer conciencia de un problema que a veces pareciera ser distante de nuestro día a día, ser distante de nuestro entorno, de nuestra ciudad, de nuestro país, pero el terrorismo es un problema social que ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, la mediatización que se le da sigue siendo por lo regular la misma. Las noticias más importantes acerca de ataques terroristas son los que suceden en Occidente, y aunque esto es porque Occidente tiene más relevancia geopolítica, esta es una situación que involucra muchas vidas inocentes, conflictos y guerras que no deberían de ser indiferentes para nosotros. Nosotros podemos contribuir a erradicar este problema poco a poco, al evitar la indiferencia ante estos hechos, al estar más unidos y tener más igualdad en nuestra sociedad, al tener más tolerancia hacia los diferentes pensamientos y creencias, al apoyar más los derechos humanos.